Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a conversar con nuestro invitado, es el juez de distrito en materia laboral aquí en el estado de Querétaro. Originalmente se tenía previsto un debate, algo seguramente sucedió con nuestro otro invitado. Vamos a tratar de reprogramarlo. Sin embargo, vamos a aprovechar la presencia del juez y por respeto también a su tiempo, generando también reflexión en torno a la pretendida reforma al Poder Judicial y más cuando se ha actualizado información durante el fin de semana. Se dio a conocer de una suspensión provisional otorgada por un juez de distrito para que no se avance en el proceso legislativo. Pero qué mejor que un experto en la materia y justamente un interesado en el mismo tema nos comparta la información. Juez, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marco. Buenos días, Alfredo. Como siempre, un gusto acompañarlos. Muchísimas gracias por el espacio. Y platíquenos, ¿qué hay en torno a esta información que se vierte donde se emite una suspensión provisional dentro de un amparo indirecto? Los alcances, ¿cuál es exactamente la esencia de esta suspensión provisional, juez? Sí, Marco. Bueno, mucho se ha dicho en torno a esta situación. Muchos políticos han querido sacar raja de lo que está sucediendo, primero cuestionando la legitimidad de los promoventes. Marco, como primer punto, quisiera decir que los jueces de distrito también somos ciudadanos mexicanos y por ende contamos con el derecho inalienable de poder defender nuestros derechos, incluso a través de las instancias judiciales. Estimar lo contrario implicaría que nosotros, por ser conocedores del derecho y en un momento dado trabajar de esta manera, no pudiéramos acudir a alguna instancia jurisdiccional en defensa de nuestros derechos humanos. Eso es inaudito. En segundo lugar, queridos amigos, quiero comentarles que los efectos de la suspensión provisional decretada por dos jueces de distrito, uno en el estado de Morelos y uno más en el estado de Chiapas, si la memoria no me miente, tienen como efecto inmediato el detener el debate parlamentario para evitar, uno fue así y otro que si el debate continúa y se pasa a la legislatura de los estados, no pase a la sanción. Los propósitos de las suspensiones es precisamente uno de ellos, el más importante, evitar que los actos reclamados se consumen de una manera irreparable. También es algo que llamó mucho la atención las declaraciones del congresista Monreal el día de ayer, donde categórica y abiertamente dice: no vamos a respetar esta suspensión, toda vez que se está emitiendo en contravención a las disposiciones constitucionales. Valdría la pena decir que el ahora diputado Monreal debe de retomar sus clases de constitucional y amparo, porque eso no se puede hacer. En realidad, si alguien está en desacuerdo con una decisión como la que están tomando estos juzgadores de distrito, pues debe de impugnarlo por la vía correspondiente. En particular, contra la suspensión provisional procede el recurso de queja y contra la definitiva que eventualmente se dicte procede el recurso de revisión. Entonces, me parece que lo que hace a través de este discurso, pues es un atentado en contra del Estado de Derecho y es un llamado al desacato por parte de los diputados que conforman el Congreso de la Unión. ¿Qué pasaría en caso de que se continúe con esta discusión, que como dijo Monreal, pues simplemente no se acate esta resolución? La propia ley de amparo establece incluso delitos cometidos en contra de la administración de la justicia. El no acatar, desde luego, una decisión judicial, por más que resulte cuestionable, debe de ser, como ya dije, impugnada a través de las vías correspondientes, y si no se hace así, bueno, existen diferentes mecanismos del conocimiento de la Suprema Corte para efecto de poner en conocimiento de un juzgador federal también la posible consignación de una persona. Aquí no se puede pasar de lado que existe una protección constitucional para las personas que integran el Congreso de la Unión, y por ende debería de seguirse el curso de las cosas para efectos de que primero se les quitara esta protección constitucional a fin de que pudieran ser sujetos a una sanción de índole criminal. Como yo veo las cosas en particular,
y dado el estilo de la Cuarta Transformación, pues habrán de ser omisos a esta suspensión. Cabe la posibilidad que se apruebe la reforma constitucional pese a estas dos suspensiones. ¿Cuál sería la situación jurídica de los quejosos en el supuesto de que suceda como se lo estoy refiriendo, juez? Bueno, el juicio de amparo seguirá su curso, tendrá que analizarse de fondo. Es muy importante que la audiencia conozca que una suspensión no es un amparo concedido, no es la protección constitucional. Como lo digo, persigue diversos objetivos, entre ellos evitar que si el acto reclamado resulta lesivo de derechos constitucionales, este se consume de una manera que ya sea irreparable. Si la discusión sigue su curso, bueno, como todos sabemos, una decisión de esta naturaleza de reformar la Constitución debe de pasar por ambas cámaras del Congreso de la Unión y también por la mayoría de los estados, de manera que me parece poco probable que este asunto llegue a consumarse de manera irreparable antes de que se analice el fondo. Lo que sí pudiera existir es un cambio de situación jurídica porque hasta donde yo tengo entendido, y no he visto las constancias de los juicios de los que hablamos, pero sí tengo entendido que lo que se está impugnando es la emisión del dictamen legislativo por la Cámara saliente, que no puede ser discutida por la Cámara entrante. Independientemente de si se está o no de acuerdo con ese criterio jurídico, aparentemente, si se llegara a aprobar por el Pleno de la Cámara de Diputados, pudiera existir a lo mejor un cambio de situación jurídica que evite el análisis de fondo de este acto reclamado que es el dictamen. Es importante mencionar, apreciables amigos, que lo que se pretende con todos estos movimientos jurídicos, políticos, sociales, es alzar la voz de la manera más fuerte posible. El mundo debe de enterarse que la democracia está en riesgo, que está a punto de perderse el Estado de Derecho y la mayoría de los mexicanos no nos hemos dado cuenta, Marco. Porque incluso ahora se está hablando, ayer estaba viendo ahí en redes sociales, está hablando de la posibilidad incluso de ir en un proceso en contra de los jueces que han hecho este dictamen. ¿Qué significaría el que sí hubiera un proceso? Porque también se ha hablado, por ejemplo, de la ministra Norma Piña también, que se le está buscando algún proceso. ¿Es posible que se dé un proceso, que se busque destituirlos o no? ¿Qué sustento estos amagos, estas amenazas hacia los ministros? Claro, sí, como todo ciudadano y representante de uno de los poderes que conforma la Unión, definitivamente es posible acudir a este tipo de recursos. La Constitución prevé claramente cuáles los requisitos para la procedencia de juicio político, las denuncias que eventualmente puedan presentarse ante el agente del Ministerio Público y posibles consignaciones son elementos jurídicos a los cuales quien tiene el derecho y la legitimación para reclamar puede hacerlo. Pero aquí la realidad de las cosas, amigos, es que a mí lo que me parece curioso es cómo se utilizan las instituciones solamente para lo que conviene, ¿no? Porque dice, nosotros nos vamos a someter y vamos a presentar este tipo de denuncias y este tipo de juicios políticos en contra de los que están atentando por las funciones de la Cámara de Diputados. Y por otro lado dicen, a mí, más bien a nosotros no nos van a detener, desconocemos completamente la autoridad de los jueces. Eso es una incongruencia completa. Las instituciones y los fallos y los procedimienos deben de seguirse, para eso existen reglas predeterminadas, descritas en las leyes, y si es algo que de acuerdo a su estrategia resulta procedente, bueno, pues que lo intenten, y será corresponsabilidad de las personas juzgadoras el defenderse, ¿no? Y también a la par de eso, las personas juzgadoras, desde luego, con pleno conocimiento de este tipo de situaciones, tenemos al alcance los medios que nosotros consideremos pertinentes. Juez, finalmente entiendo que hay un movimiento de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial justamente para ir en contra de la iniciativa de reforma como está planteada por el Ejecutivo. ¿Cuáles son los siguientes pasos dentro de este movimiento? ¿Qué hay en las estrategias del grupo de trabajadores y trabajadoras que están en contra de la reforma del Poder Judicial? Sí, como les comentaba, el propósito de este movimiento es alzar la voz para que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo en México y evitar que lo que pase aquí
se parezca a lo que ha sucedido en Bolivia, Venezuela o incluso Cuba. Eso ha generado impacto, tanto así que hoy por hoy no existe ninguna voz a favor de la reforma en todo el mundo. Es decir, ninguna institución pública ni privada ha manifestado que esto es una buena idea. Lo que se pretende corregir, entre comillas, es un paliativo, es una aspirina para contrarrestar algo que es mucho más grande y que requiere acciones contundentes. Entonces nosotros seguiremos por estas vías, también, como lo anticipo, analizando posibles controversias judiciales dentro del Estado mexicano y también internacionalmente, para evitar que este golpe de Estado se concrete, ¿no? Resulta muy interesante escuchar las palabras no solo del congresista que me he referido, sino también del presidente. El día de ayer, en el informe de gobierno, señaló categóricamente que teníamos la mejor institución de salud en el mundo, ¿no? ¿En qué país vive, señor presidente? Eso no es cierto. Y también le queremos decir y reiterar hasta el cansancio que sus medidas no van a corregir absolutamente nada y que sabemos que la intención que subyace a todo esto es destruir el único contrapeso real y más efectivo que tiene hasta este momento, el ejercicio del poder. Con eso nos quedamos. Pues muchas gracias. Hombre, muchas contrario. gracias al juez de distrito en materia laboral en el estado de Querétaro, Juan Pablo Barros, por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos con más.